Pero bueno, ¿de qué se trata esto del arte de los pueblos de México en el Museo del Palacio de Bellas Artes? Es una exposición, como se los comentaba hace un momento, de arte de los pueblos originarios, que bueno, el término es todo un tema, ¿eh? Y me parece que lo abordan también en la exposición de una manera muy interesante, porque sí, la manera en la que hablamos de esas producciones culturales, pues dice mucho sobre los procesos históricos de esos mismos pueblos y también la relación del Estado con ellos, de la sociedad que pues, se llama mestiza, ¿no? O que es el término que se utiliza, este, porque bueno, todo esto también hay que decir que está pasando por un proceso desde hace ya varios años de, pues de reformulación, de cuestionamiento, hay maneras muy críticas de abordar esas cosas, entonces pues las palabras importan, los términos importan, y entonces en ese sentido el título que le han dado a la exposición es Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas. ¿Y por qué disrupciones indígenas? Porque precisamente se trata de romper un poco con esta idea de que los pueblos indígenas originarios solamente producen artesanía. Entonces eso creo que también es un planteamiento muy interesante. Aquí tenemos algunas imágenes. Bueno, puso aquí una señor productor que tomé de uno de los muros porque estuvieron haciendo reuniones con artistas, sí, con artistas de pueblos originarios, artesanos, y bueno, esta me pareció muy fuerte. No sé si la pueden ver ahí, se las leo para los que están acá en el Instagram, que no lo pueden ver en pantalla, pero dice así: nosotros siempre nos decimos nahuas y siempre ha sido eso. La palabra indígena la conocí hasta que fui a la secundaria y nos dijeron, ustedes son indígenas. Y bueno, por eso les digo que las palabras son importantes, ¿no? Eso es algo que hay que considerar. ¿Por qué usamos ciertos términos para designar a ciertas personas? ¿Desde dónde? ¿Por qué? ¿Desde dónde lo decimos nosotros? ¿Por qué? ¿Qué carga histórica? ¿Qué carga también racial? Muy a menudo clasista hay detrás de esas expresiones, pues son cosas que sí tenemos que analizar. Entonces esta exposición parte un poco de todas esas reflexiones, pero a la vez que es muy actual en ese abordaje tan crítico que hace sobre el tema. La verdad es que también es una exposición que tiene mucho que ver con la historia, no solo la historia del arte en México o la historia cultural de México, sino sobre todo con la historia del recinto en el que se está exhibiendo, que es hoy el Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Y por qué digo que es hoy eso? Porque no hay que olvidar que originalmente se construyó para ser el Teatro Nacional, en tiempos todavía de Porfirio Díaz, y ya posteriormente se empieza como a resignificar ese espacio y a convertir en otra cosa que ya después se va a convertir en el Palacio de Bellas Artes como lo entendemos hoy. Y en todo ese proceso, ustedes seguramente han visto estas imágenes que circulan mucho en redes sociales del Palacio de Bellas Artes en construcción. En todo ese proceso en el que estaba en obras, estaba terminando, sucedieron cosas muy interesantes y pues en ese sentido esta exposición está conmemorando el centenario de la primera exposición de arte popular que se hizo en el país y fue ahí, en el hoy Palacio de Bellas Artes. Eso sucedió en 1921. Entonces, bueno, por pandemia y por todas esas cosas que ya sabemos, que los museos estaban abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, pues no se pudo hacer en el 21. Sin embargo, se está llevando a cabo este año. Entonces es muy interesante porque la exposición parte un poco de esta revisión, de nuevo, desde una mirada crítica de esa parte de la historia de este vínculo que tiene el Museo del Palacio de Bellas Artes con el tema del arte popular o, como les digo, que sería la forma más correcta, quizá decirlo, la producción cultural de los pueblos originarios. Entonces, bueno, es interesante porque empieza con cosas como un poco lo que estamos viendo aquí, que son pues piezas
de artesanía o de arte popular, pues históricas, digamos, son piezas creadas mucho de lo que vamos a ver en la exposición del siglo XIX y XX, sobre todo en las primeras salas, y también hace una revisión de la manera en la que otros artistas observaron estos objetos y se inspiraron en ellos. Entonces, por ahí vemos, esa sala que están viendo en la imagen es muy interesante la propuesta, porque vemos de un lado lienzos de los artistas de lo que llamamos la Escuela Mexicana de Pintura, es decir, esa corriente artística que nace con la Revolución, y del otro lado lienzos, que son pues esas, ¿no? los lienzos textiles, ¿no? Ajá, sí, digamos ya de arte textil de pueblos originarios. Entonces es poner frente a frente eh, lienzos que son considerados arte con A mayúscula de acuerdo a cánones o a ideas occidentales, europeizantes, y del otro lado lienzos de los pueblos originarios de México. Entonces, museográficamente, curatorialmente es una propuesta muy, muy interesante. Cuando uno entra ahí al espacio, el contraste es muy evidente y bueno, ya de entrada el hecho de que se estén montados de esa manera, pues propone un montón de cosas, ¿no? Pero por ahí había eso es lo que les quería enseñar. Eso es un libro que hizo Dr. Atl a partir de esta exposición que hacen en 1921 y esa exposición la organiza Roberto Montenegro con Jorge Enciso. Después Diego Rivera se va a atribuir todo el crédito de esa exposición, como solía hacer. Sí participó Diego Rivera, pero hay que pensar que Diego Rivera está apenas regresando de París en el 21. Es el año en el que él regresa a México. Entonces, es cuando apenas él comienza a tener contacto con todo eso. Desde luego después se va a convertir en un gran coleccionista de arte popular, va a estar haciendo constantemente referencias a eso en su obra, pero en ese momento apenas está como empapando de eso. Y Montenegro va a ser realmente el gran impulsor del arte popular en México, y eso hay que reconocérselo, porque a Montenegro le reconocen muy pocas cosas, y la importancia que tuvo, sobre todo en ese año, en 1921, para todo lo que sucedería a partir de ese momento. Entre ellos el centenario del muralismo, que oficialmente se está celebrando este año, y eso es muy injusto. Se está celebrando este año porque este año se empezaron a hacer los murales de San Ildefonso, pero en el 21 Roberto Montenegro ya había hecho un mural en lo que era el Colegio de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones, ahí a unos pasos de San Ildefonso, de hecho. Entonces, bueno, Roberto Montenegro va a ser alguien que siempre va a estar haciendo referencias al arte popular, a la artesanía. Es un tema que le va a interesar muchísimo. Lo vemos en sus murales, lo vemos en sus lienzos también. Y él organiza esta primera exposición con Jorge Enciso, otro personaje que ha quedado como muy oscurecido, muy opacado por sus contemporáneos. Y a partir de ese momento se va a empezar a ver esas producciones de otra manera, porque les podrá parecer como algo quizá ahorita muy natural, ¿no? Tenemos un museo de arte popular aquí en la Ciudad de México, hay en otros estados también espacios, pienso por ejemplo en Izamal, en Yucatán, ¿no? Entonces no es ahorita algo que nos resulte tan extraño. Pues en 1921 hay un centro cultural como museo. Se me olvida ahorita cómo se llama. Pero bueno, en fin, o sea, hay otros espacios. Pero en 1921 era súper radical. O sea, lo que hicieron Montenegro y Enciso fue llevar a un museo, ¿no? Con todo lo que eso simboliza y significa. O sea, un museo es un espacio, como les decía, donde se exhibe el arte con A mayúscula, ¿no? La pintura, la escultura, era la tercera transformación, efectivamente. O sea, en los museos se exhiben las bellas artes, ¿no? Las artes con A mayúscula, la pintura, la escultura. Y entonces de pronto poner ahí producciones de pueblos originarios, pues era una cosa, como les digo, muy, muy radical en su momento. Se trataba pues de realmente equiparar la producción de los pueblos originarios a lo que se hace tradicionalmente como arte. Y ahora también, de nuevo, nos sonará muy extraño pensarlo, pero esa manera de revalorar a partir de una visión que sí puede ser muy criticable hoy, ¿no? Como de todo ese indigenismo de ese momento,
pero valorar de nuevo las producciones de los pueblos originarios, esta recuperación de las raíces históricas de esos pueblos, era muy moderno. Les digo, a veces suena contradictorio, ¿no? Porque pues cómo voltear a ver el pasado es algo moderno, pero en ese momento lo era. Y hay que pensarlo en su contexto global, ¿no? Y les doy todo este contexto porque creo que es bien importante para llegar a entender esta exposición. Pensemos en lo que estaba sucediendo en Europa. Como les decía, Diego Rivera estuvo en París, Montenegro estuvo en París, todos ellos, Siqueiros estuvo en París, bueno, estuvieron en Italia también, algunos estuvieron en Inglaterra, como sucedió con el caso de Zárraga, por ejemplo, que estuvo en París, estuvo en Inglaterra, bueno, muchos estuvieron en España, es decir, estaban en Europa. Iban y estudiaban allá. ¿Y qué estaba sucediendo allá? Pues los surrealistas, por ejemplo, estaban recuperando el arte africano, no solo los surrealistas, los cubistas también. Piensen en Modigliani, Picasso, el rollo de la máscara africana es súper importante. Este, Incluso también hay una recuperación de las culturas, bueno, la cultura etrusca, que es, digamos, el origen de la cultura romana, de cierta forma. Entonces hay una búsqueda en eso y comienza a haber una idea de que todo eso es, como les digo, es muy moderno porque es muy abstracto, ¿no? Entonces empiezan a encontrar ahí como ecos de la abstracción que están haciendo en las vanguardias artísticas del siglo XX, en toda esa producción que en ese momento se consideraba primitiva, entre comillas, ¿no? Entonces es como les digo, todo el contexto y los antecedentes históricos de lo que sucede en 1921. Pero pasa otra cosa muy interesante, y es que en el 34, ya cuando se inaugura el Palacio de Bellas Artes como Palacio de Bellas Artes, cuando se termina finalmente la obra, ahí se va a instalar en las salas del palacio el primer museo de arte popular también del país. Entonces, bueno, hay siempre esta presencia de las artes populares, indígenas, la producción de los pueblos originarios en el palacio a lo largo de su historia y sobre todo en estos momentos clave para su historia y para la historia del arte mexicano. Entonces, la exposición recupera mucho de eso. Aquí dice Libreta Negra, no se hagan los europeos. Pues sí, sí, así tal cual, como nuestra sección internacional en la Chisma, los artistas que llegaron a ser irónicamente, el arte más nacionalista primero se hicieron los europeos, yendo a estudiar a París principalmente. Entonces, bueno, las primeras salas abordan todos esos temas históricos, todos esos antecedentes, y a partir de ahí se hace una revisión sobre esas producciones culturales, sobre la manera en la que han sido exhibidas, la manera en la que las hemos observado, y por supuesto tratando de reafirmar o de reivindicar su lugar en los museos y en, digamos, en el arte de manera como mucho más amplia. Por aquí estoy viendo algunos comentarios, perdón, que nada más quiero comentar. Lola Herrera dice, recuerdo que se discutía mucho en torno al arte y artesanía, viendo esta última como algo menor. Eso es súper importante lo que dices, Lola. Yo lo he comentado otras veces aquí. Durante mucho tiempo, no solo la artesanía, sino todo lo que engloba lo que se llama artes decorativas, que incluye diseño, por ejemplo. Eso durante mucho tiempo se llamaban artes menores, ¿no? E incluso cuando se escribía de eso eran minúsculas, ¿no? Y cuando se escribía de otras formas de arte, como la pintura y la escultura, era con mayúscula, ¿no? Entonces siempre había esa distinción, porque las artes menores la hace alguien muy a menudo, pero no necesariamente, alguien que no tuvo una formación académica, muchas veces están vinculadas también, por eso les digo que hay temas muy clasistas ahí, ¿no? Está vinculado a una cuestión también más obrera, ¿no? Una Belina la ama. No, la verdad que sí, o sea, hay muchos todavía, pero creo que menos, pero había mucha gente, y digo, les estoy hablando hace tiempo, ¿no? Que por supuesto veía que la obra que un albañil o un maestro de obra hacía en la fachada de una casa, por más impresionante que fuera, ¿no? Un cantero, ¿no? Un cantero que hace estos vanos maravillosos para las ventanas y las puertas,
o un ebanista, ¿no? Que también hace una puerta bellísima o hace una mesa espectacular, no podían ser considerados artistas en el mismo sentido en que un pintor, un escultor, un arquitecto, etcétera. Entonces sí había ahí un rollo con eso. Y de hecho la primera recuperación o la primera reivindicación de las artesanías y las artes decorativas las hace un hombre profundamente marxista, o el que inicia eso, es un hombre profundamente marxista, que es William Morris, es uno de los que impulsa eso. Y él era, su rollo era todo de lucha de clases, ¿no? Entonces, bueno, es interesante todo ese contexto. Mónica Iris dice, me encanta Roberto Montenegro, el mural de él en Palacio de Bellas Artes, muy deco, creo que se llama La Victoria Alada. Es bellísimo ese mural, sí, muy deco. Roberto Montenegro siempre va a estar muy cercano justo a las artes decorativas, entonces como que su primera etapa es medio Art Nouveau, que es como lo que hace en San Pedro y San Pablo, después sí transita más hacia el deco, hace algunas cosas surrealistas, pero siempre va a tener estas referencias a cosas que nos remiten a tapices, a mobiliario, a la arquitectura también, a todo eso que entra un poco como, digamos, a los elementos decorativos de la arquitectura, no tanto a los edificios, ¿no? Pero como al mobiliario, a las cosas ornamentales, siempre, siempre, siempre. Juan Astrolabe dice, hasta le censuraron su desnudo en su mural. Sí, mi Juan, esa es una gran anécdota. Qué bueno que te acordaste de eso. En su mural, del primero del movimiento muralista, aunque se resistan a aceptarlo, le censuraron, hay un caballero, hay como un árbol de la vida, ¿no? Y en el centro hay un caballero como medieval. Porque como les digo, traen todavía esos referentes europeos en ese momento, ¿no? Y él iba a estar desnudo, como muy San Sebastián, ¿no? Como pegado al tronco del árbol y nada más con un taparrabos. Y se lo censuraron y le tuvo que poner armadura. Por cierto, el árbol de la vida, muy en el estilo de los árboles de la vida de Metepec. Entonces, bueno, sí me parecía importante darles todo eso, todo ese contexto. Y por cierto, hay que decirlo, yo estoy convencida que a Roberto Montenegro no se le da el suficiente crédito de todo esto, de hacer el primer mural y de impulsar en gran medida el indigenismo que vamos a ver el resto del siglo XX, y de impulsar la reivindicación del arte indígena, pues porque era gay. Yo estoy convencida de eso. Es el único motivo que puedo encontrar, porque a partir de entonces los muralistas, los otros muralistas, los que tradicionalmente conocemos como muralistas, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, ¿no? Toman el protagonismo y ellos son muy machines, muy machines. Entonces, la verdad hay que decirlo, eso eran grandes pintores, pero eran unos machitos. Entonces sí me imagino que no les encantaba decir que el fundador de su movimiento y el impulsor de todas sus ideas era gay. Aquí Betty Parea nos dice, Alegoría del Viento o El Ángel de la Paz es el mural de Roberto Montenegro en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias, Betty, y sí, es un museo bien bonito. Juan Astrolabio también recuerda, Antonieta Rivas Mercado y Vasconcelos también andaban allá en París, efectivamente, pues ahí es precisamente donde Antonieta se quita la vida. Entonces, bueno, ese es el contexto. Ahora, la inauguración de esta exposición fue el 26 de enero y hay que decir que no solo es una cuestión histórica, o sea, sí está como está planteado desde esta revisión histórica, pero en cada sala hay piezas de creadores contemporáneos o artistas contemporáneos de comunidades indígenas. Y esto es interesante porque lo que plantean es no solo una mirada al pasado, sino hablar de la producción actual y precisamente sin hacer esta distinción de es artesanía, es arte, porque muchas veces sí recuperan las técnicas, los saberes, la tradición de sus comunidades, pero ya están haciendo obra en lenguajes muy contemporáneos. Y también es importante decir que volvemos a los temas de racismo y clasismo, ¿no? que muchas veces atraviesan estas cosas de colonialismo, francamente, donde asumimos que toda producción cultural de una persona
que es parte de una comunidad indígena o se identifica como indígena es artesanía necesariamente, ¿no? Entonces, eso se rompe mucho en la exposición. Ahora, ya para concluir este tema... ¿Te gustan los años 20, no? ¿Eh? ¿Te gustan los A mí me años 20? encantan. Por eso les estoy hablando horas y horas y horas del contexto de los años 20 y 30, porque son mis décadas favoritas, los 20 sobre todo. Marina, ¿a ti te Pero gustan los años 20? A mí me a mí me encantan. encantan. Los años 20, los años 30, o sea, el periodo entre guerras, como se le llama mucho, es mi periodo favorito en la vida. Entonces yo siempre les voy a hablar horas y horas y horas de todo lo que sucedió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y todo lo demás, pues sí se los cuento, pero se los cuento menos sabrosamente y con menos entusiasmo. Entonces, bueno, eso es en resumen la exposición. Creo que vale mucho la pena verla. Creo que es un gran esfuerzo el que se ha hecho. Las piezas son increíbles. Me parece muy interesante ese planteamiento, como les decía, de incorporar artistas contemporáneos de comunidades indígenas. ¿Qué no me gustó? Les voy a decir que la verdad, aunque son dos curadores reconocidísimos. Los funcionarios en Rebozo. No, bueno, las funcionarias en Rebozo, pues, ¿qué les puedo yo decir? No. A ver, los curadores son Juan Coronel y Lucía San Román. Maravillosos curadores, buenísimos. Eso no lo pongo en duda ni por un segundo. Juan Coronel tiene una trayectoria reconocidísima, sobre todo para ese periodo del que yo les cuento con mucho gusto, para la Escuela Mexicana de Pintura y todo lo que eso detonó y todo ese contexto. Él es la persona que está muy, muy especializada en eso y que se le reconoce su trayectoria. Lo que a mí no me gustó es que no invitaran a un curador de una comunidad indígena. O sea, creo que eso es algo que de pronto me sucede mucho con esta administración. Es que hablan mucho, todo el tiempo, de hacer cosas para las comunidades indígenas, de recuperar las tradiciones, de darles su justo lugar a los pueblos oprimidos, ¿no? Me parece muy loable, francamente, muy necesario. Es muy importante poner el acento en esos temas. Eso no lo niego. Pero creo que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. O sea, porque no puedes entonces decir que vas a hacer una exposición de disrupciones indígenas y no lo haces desde la mirada de alguien que es de una comunidad indígena. Eso sí me parece muy problemático y eso creo que sí tendríamos que señalarlo. Entiendo que quizá para la parte más histórica, entiendo la decisión de Juan Coronel, porque como les digo, es alguien que trabaja ese periodo mucho. Y bueno, las piezas que pone ahí son muy representativas de todo esto que les estoy contando. Pero, por ejemplo, sí me hace mucho ruido que la curadora que estuvo a cargo de seleccionar las piezas contemporáneas no fuera alguien, como les digo, de origen indígena o de un pueblo originario. Lucía San Román es, por cierto, ella es directora del Laboratorio Arte Alameda. Entonces, como les digo, no es que estoy negando que tienen una trayectoria y las credenciales para hacer un proyecto en el Palacio de Bellas Artes, desde luego que no, pero sí me hace mucho ruido porque si hay historiadores e historiadores del arte de comunidades indígenas, sí hay gente que está haciendo teoría, sobre todo descolonial, de este tipo de ejercicios museales, ¿no? O sea, es decir, gente que sí está abordando lo que representan los museos y lo que hacen, que son de comunidades originarias. O sea, hay ahí muchísima gente que tiene mucho que decir, que tiene una mirada muy valiosa sobre estos temas, que lo ha trabajado de manera muy puntual y muy constante. Entonces, sí me parece que es otra vez como caer en lo mismo que se hacía hace 100 años. Es decir, ay, sí, qué bonito su arte, pero no les estamos dando entrada realmente en lo que importa a ese mundo, ¿no? Es, ay, sí, yo, ¿no? Desde mi mirada occidental, europeizante, voy a decidir qué
qué piezas qué producción de pueblos originarios vale la pena poner en un museo y no. Y creo que hubiera sido muchísimo más interesante si la curaduría se lo hubieran encargado a alguien que sí forma parte de una comunidad originaria. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me hace ruido, pero en fin, como les digo, es simplemente mi apreciación muy personal sobre estos temas. Aquí Libreta Negra nos recomienda para entrarle a la decolonialidad, entren a nuestro podcast Cuéntame Más. Los 2 últimos capítulos tratan del tema. Sí, efectivamente, justo les iba a recomendar también que busquen los contenidos que Libreta Negra ha hecho sobre eso con Daniel Salinas, que él es, digamos, el colaborador de Libreta Negra que le ha entrado mucho a ese tema. Y bueno, no es que me eche guayabazo, pero lo voy a hacer. También por ahí yo escribí algo en Nexos, entrevistando a Walter Mignolo, que es uno de los grandes académicos latinoamericanos sobre estos temas de colonialidad y poscolonialidad, y precisamente hablamos sobre lo que representan los museos para eso. Entonces también si quieren echarse un clavado, búsquenme ahí, se meten a Nexos, buscan mi nombre y seguro les va a salir